Que tengamos la capacidad de meternos en nuestros temas mentales y atorarnos ahí no significa que seamos realmente reflexivos. Para poner límites, lo primero que tenemos que hacer es saber identificar nuestras emociones. O sea, yo crecí en este espacio donde la autoridad era ley de Dios y era casi que venerada y mi supervivencia dependía que yo fuera leal a las figuras de autoridad en mi infancia. Naturalmente voy a desarrollar a lo mejor un saboteador complaciente. Que todo lo hiciera perfecto, siempre lo podría haber hecho más perfecto de lo que lo hice, entonces nunca es suficiente. No vas a poder. Vas a necesitar demostrar mucho que sí puedes y no vas a poder y no te va a salir. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio nuevo. Les cuento que el día de hoy estoy con una amiga que la verdad admiro muchísimo, se llama Priscila Porcini. Ella es una promotora de la espiritualidad empresarial basada en propósito. Me encanta porque ella siempre busca ayudarnos a ser más auténticos. Y por si no lo saben, Pris es sobreviviente del burnout y es una perfeccionista en recuperación y su mantra es elijo ser consciente, no perfecta. Y pues muchas gracias por venir, Pris. Gracias, Silvia. Yo encantada y feliz de estar aquí, ya sabes. Me encanta porque hemos compartido algunos espacios donde yo he aprendido mucho de ti y también por eso quise invitarte porque cuando hablo contigo y es algo que les digo muchos a mis invitados, es como traigo aquí a las personas que yo cuando hablo con ellos, o sea, aprendo mucho y como que hay cosas que me mueven ahí en la cabeza y que me dejan pensando, entonces la verdad es que es muy padre platicar contigo y bueno, yo sé que andas así como que también traes muchas cosas, tienes, pues, trabajas mucho con empresas y también eres mamá, o sea, yo te admiro muchísimo porque digo, wow, ¿cómo le haces? La verdad es que eso lo admiro mucho de ti y también de muchas amigas que tengo que son mamás y que, wow, qué gran trabajo hacen, la verdad, como que digo, ¿cómo le harán? Pásenme sus tips, entonces, pues, quiero como empezar para no alargarme mucho en esta introducción y me gustaría que nos cuentes, si quieres hablar como un poquito de ti, lo que haces, si quieres profundizar en eso. Y un tema que quiero platicar es sobre el síndrome del impostor. Yo al principio cuando estaba como que pensando en este capítulo, decía, no sé si vamos a hablar de tener más confianza o del síndrome del impostor, entonces quiero también en este episodio dejarme aprender mucho más de ti y en otros momentos te he escuchado hablar de esto, pero pues ahora sí que ilústranos. Bueno, más bien, conversemos porque yo la verdad es que el sentimiento es mutuo, yo también te admiro muchísimo con todo lo que haces, con lo creativa que eres, y cómo estás impactando el entorno personal y laboral con todo este tema del burnout. Entonces yo creo que dejemos fluir y vamos a ver qué magia creamos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo les cuento. Pues soy Priscila Porcini. Sí, efectivamente soy mamá. Tengo un niño de 6 años, una bebé de 1 año. Yo inicialmente estudié Derecho, ejercí alrededor de 8 años más o menos en el mundo corporativo. En mi penúltimo trabajo fue donde, digamos que el burnout se instaló, ¿no? Como que todos, ya hablaremos del tema, ¿no? A lo mejor un poquito más, pero hay una serie de rasgos míos, de personalidad, que son también parte importante del burnout que yo experimenté. Entonces, como que todo se juntó, como si hubiera sido una bola de nieve, y en ese penúltimo trabajo ahí, digamos que se instaló y la bomba explotó, ¿no? Y a partir de ese momento, que fue como el breakthrough, yo creo, fue que empecé a descubrir lo que es el desarrollo humano. O sea, imagínate que yo crecí en un ambiente católico, ¿ok? Entonces, para mí existían santos y pecadores. Okay. Y luego estudié Derecho. Entonces, inocentes o culpables. Entonces, este pensamiento dicotómico, aparte en otras áreas de mi vida, me ha acompañado mucho y eso también fue otro de los elementos, ¿no? Entonces, el desarrollo humano me abrió este mundo de posibilidades, ¿no? El tema de la responsabilidad, no la culpa, sino de la responsabilidad y entender que yo también tengo una parte de responsabilidad en lo que yo he experimentado y yo tengo la responsabilidad y la libertad de decidir qué es lo que voy a hacer con eso. Wow. Entonces me quedé en el tema del desarrollo humano, estudié coaching ejecutivo, coaching de vida, coaching colectivo, yo inicialmente pensando más en un tema de género, o sea, no quiero que otras mujeres experimenten lo que yo experimenté. Okay. Y de ahí como que la cosa fue mutando a, bueno, un sentido de vida, y de repente el sentido de vida, entonces empiezo a trabajar a propósito con las personas y luego me doy cuenta como somos parte de un sistema, pues yo puedo trabajar con las personas en su desarrollo de conciencia y en su propósito personal y en su proyecto de vida, pero al final de cuentas nos vivimos en sistemas, entonces
si el sistema familiar es inconsciente o tóxico, si el sistema laboral o el entorno de su trabajo es inconsciente o tóxico, la persona se va a seguir topando con pared. O sea, hay un techo ahí. La persona, por más que quiera seguir aportando y desarrollándose, no va a poder. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se llevan su talento a otro lado. Claro. Dije, hay que trabajar con las empresas. Entonces, me llevé todo este tema de propósito a las empresas y ya en la marcha me di cuenta que lo que yo estaba haciendo iba mucho en la línea con la filosofía de capitalismo consciente. En pandemia surge la oportunidad de certificarme, me certifico con Thomas Schmidt, que es cofundador de Capitalismo Consciente, y de ahí no he parado, la verdad. De ahí estoy especializándome ya en logoterapia, suicidología también, porque mi burnout me llevó a este último estadio del burnout, donde ya hay una crisis existencial, depresión y conducta suicida. Change management, transformación cultural, o sea, todo lo que te puedas imaginar, me encanta aprender. Y lo que más me gusta es cuando puedo aplicar todo eso al servicio de las personas y las empresas. Guau, ¿sí? Qué Entonces, padre. es eso. Oye, Pris, fíjate que quería tocar un tema que ahorita que platicabas, yo hice un TikTok diciendo, digo, porque también cuando voy a empresas de pronto hay colaboradores que me dicen, es que el culpable de mi estrés es mi jefe, o empezamos como a señalar culpables, pero noto que es más, la culpa es de él y yo no hago nada, ¿no? Y me quito esa responsabilidad. Entonces hice un video hablando sobre eso y mucha gente me decía, no, pero ¿cómo dices eso? O sea, haz de cuenta que se hizo viral, pero con mucho hate, y terminé eliminándolo, pero la no lo hubieras eliminado. lo voy a volver a hacer, a ver si ahora no le sale a los que me tiraban hate, pero es que literal eran puros insultos. Entonces era así como que ya estaba cayendo mucho en esto de, digo, ya después lo trabajé en terapia, el que no me afectaran comentarios y eso, pero sí me llamó mucho la atención cómo es más fácil echar culpas que hacernos responsables, ¿no? Y creo que también algo de lo que pues me gusta promover es de, oye, tú tienes el poder más, o sea, muchas veces tienes el poder de más de lo que crees, ¿no? O sea, como, entonces, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿por qué crees que es más fácil echar culpas? Obviamente sí, porque no te haces responsable, pero ¿tú crees que hay algo detrás de eso, de ese comportamiento o algo? Mira, yo creo que sí hay que reconocer que hay factores ambientales que influyen o que son un factor de riesgo en que una persona desarrolle burnout, ¿sí? Estamos hablando a lo mejor de una cultura incongruente. Puede ser inconsciente, puede ser de verdad tóxica. Hablamos de personas en una posición de poder o de jerarquía que si no se han trabajado a sí mismos pueden estar proyectando y derramando sus propios temas de personalidad, de situaciones no resueltas, de saboteadores, que ya hablaremos de todo eso, y los están derramando. Puede ser que lo hagan medio conscientes o a lo mejor son inconscientes, ¿no? Entonces sí hay factores externos. Entonces cuando una persona dice, por ejemplo, y yo lo he dicho, y yo se lo dije a mi jefe, dije, yo te renuncio a ti, vamos a ponerlo así, o sea, yo estoy renunciando porque yo no quiero trabajar contigo. Y además eso, más yo en mi plan de desarrollo y carrera, yo había propuesto otras áreas a las que yo quería crecer y prácticamente se rieron de mí. Porque como yo era abogada, yo tenía que estar en el área laboral y no podía como expandirme más allá de eso, ¿no? Entonces dije, oye, pues uno, tengo este jefe con estas características y yo ya he tratado como de acoplarme, amoldearme, darle por su lado un montón de estrategias durante 4 años y no he podido, yo ya estoy hasta acá, ya como sobrepasada. Sí. Y por otro lado, en esta cultura, el abogado creen que tiene que estar limitado al ámbito laboral, al ámbito corporativo o al ámbito de litigio. Y yo tengo mucho más para dar, entonces no estoy encontrando crecimiento. Y hay una incongruencia entre la cultura declarada por la empresa y lo que realmente pasa en la práctica. Entonces yo tomo la decisión de irme. Entonces digamos que ahí sí tengo yo el poder de decidir qué voy a hacer. Sí. ¿Me quedo e implemento otras estrategias o me voy? Y me fui por salud mental. Pero sí le dije a esta persona, ya no puedo trabajar contigo. Yo creo que por esto y por esto. Hay colaboradores como que no evaden esa conversación incómoda, ¿no? O sea, como... Uy, sí. O sea, y hay mucha gente que me dice, es que yo tengo miedo a renunciar y no encontrar nada, ¿no? Entonces ahí también, hijo, eso, ayer, digo, ya luego les comparto que hay una amiga que se llama Isca, no sé si la ubicas por LinkedIn. Bueno, Isca habla mucho sobre el burnout y cómo estrategias también para, oye, no es como que no vayas a volver a encontrar trabajo, y ayuda mucho a la gente al tema de empleabilidad. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de síndrome, por ejemplo, del impostor y todo esto del burnout contigo, porque tú traes mucha ciencia detrás. O sea, tú estudiaste
desde cómo, o sea, el porqué del síndrome del impostor, ¿no? Y por qué los saboteadores, o sea, en una ocasión te escuché decir de que los saboteadores, y ahorita tú lo vas a decir en mejores palabras, pero son como cuando somos niños, es como esta parte, digo, ya, si quieres explícalo tú porque para decir esta charlatana que... No, mira, pero respondiendo a tu pregunta de por qué te topas con personas que nada más ponen afuera la responsabilidad, yo te cuento lo que estaba pasando en mí al momento en que yo tomé la decisión de renunciar. Okay. Pero no fue sino hasta un año después, o sea, yo ya había renunciado, ya tenía un año en este tema de desarrollo humano y porque mi hermana me lo recomendó, me dijo, Priscila, de verdad, tómate un diplomado en desarrollo humano, te va a ayudar muchísimo. Y yo, ok, está bien, me va a tomar uno, ¿no? Y no fue sino hasta un año después donde me empecé a dar cuenta de mi parte de responsabilidad, porque yo no tenía, soy muy buena para la autorreflexión, pero me puedo hacer bolas si no tengo bases de introspección y de acompañamiento y de objetividad. Entonces me puedo hacer bolas. Que tengamos la capacidad de meternos en nuestros temas mentales, de atorarnos ahí, no significa que seamos realmente reflexivos. Podemos ser hiperreflexivos y no nos va a llevar a nada. Okay. O sea, sí necesitamos hacer un trabajo personal para que nuestras reflexiones nos lleven a una introspección objetiva, profunda y que realmente nos saque de ahí, nos mueva hacia un aprendizaje. ¿Ok? Yo no tenía eso. Entonces, un año después me doy cuenta que, claro, tengo una personalidad perfeccionista, tengo pensamiento dicotómico, tenía altos niveles de estrés que por mi mismo perfeccionismo no sabía cómo lidiar con ellos. En mi crianza, el tema de salud mental era un tabú, ni siquiera se hablaba de él. Ni qué decir de ve y busca ayuda profesional porque no era concebible, ¿no? Tenía estos como estándares inculcados desde mi casa de cómo se tiene que ver el éxito. Entonces, naturalmente, yo no tenía la capacidad de darme cuenta de mis niveles de estrés. No me podía regular emocionalmente. No sabía pedir ayuda. Y aunque me lo hubieran ofrecido, no lo hubiera aceptado. El perfeccionismo no me dejaba darme cuenta de mi parte de responsabilidad y desde ahí estaba yo proyectando, ¿sí? Y mi pensamiento dicotómico lo veía todo negro o blanco. Inocente, órale, culpable. Santo, pecador. Entonces, no podía encontrar la objetividad y darme cuenta de esa parte de responsabilidad. Por eso no lo pude hacer. ¿Sí? Porque no tenía los medios para eso. Ahorita ya los tengo. Un año después ya los empezaba a tener y fue como, ¿cómo? ¿Yo también soy responsable en eso? No puede ser, porque me es más cómodo que la culpa sea toda de la empresa y de mi jefe a darme cuenta de mi responsabilidad, porque darme cuenta de eso es abrirme a un mundo de imperfección. ¿Cómo voy a abrazar mi imperfección? Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces fue muy, muy incómodo y ya ahorita ya puedo hablar abiertamente. Yo asumo mi responsabilidad. Y a partir de ese aprendizaje trato de cuidarme mejor, trato de ser más objetiva en mis relaciones, trato de pedir ayuda cuando le tengo que pedir. Y también trato de identificar red flags a tiempo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿tú qué le recomendarías a la gente que que a lo mejor se identifica con tu yo del pasado que dice, oye, creo que yo estoy culpando mucho y no me estoy haciendo cargo? Objetividad. O sea, irte a los hechos y datos. A ver, ¿qué es un hecho? Un hecho es que, no sé, en mi equipo de trabajo, este jefe o esta organización tenían estas prácticas. ¿Esas prácticas son sanas o no son sanas? No, pues no son sanas. ¿Son funcionales o disfuncionales? Pues son disfuncionales. Objetivo, ¿sí? ¿Qué parte de mí estaba, voy a decir una palabra, siendo cómplice de esas prácticas? ¿Qué parte de mí las estaba dejando pasar? ¿Qué parte de mí incluso las abrazaba? Porque esa es la conciencia que yo tenía en ese momento. Pues esta y esta. Ok, entonces, o sea, pero como tratar de meterle esta parte un poco más objetiva de en qué sí fui responsable yo, en qué no y qué puedo aprender de eso. Claro. ¿Sí? Y dentro de esa objetividad también está bueno, cabe la posibilidad de que a lo mejor el otro no se estaba dando cuenta, ¿no? Y no se está dando cuenta del impacto si ni yo me di cuenta del impacto en mí. Sí. Porque voy a esperar que el otro se haya dado cuenta del impacto en mí. Sí, 100%. Entonces, y si la cultura de la empresa, sí, pero yo soy parte de esa empresa. La empresa son las personas y yo soy parte. Entonces, yo también puedo haber sido alguien que contribuyera a esa cultura de la que ahorita me estoy quejando, ¿sí? Entonces, por eso te digo que es súper incómodo cuando te empiezas a dar cuenta y dices, caray, ¿no? Sí, oye, está bien interesante. Y ahora,
También cuando hablamos, por ejemplo, de poner límites, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy fácil también, yo cuando hablo con gente de poner límites piensan que es irle a aventar la computadora al jefe y... Que ganas no sí, faltan a veces. sí, pero ahora pensando un poquito sobre, ya cuando te das cuenta, mucho también recae en eso, ¿no? En poner límites. ¿Tú crees que, por ejemplo, la gente que no pone límites es porque también no pone límites en su trabajo y no pone límites en otras áreas? O sea... Mira, me voy un paso atrás. El tema de límites, creo que podemos encontrar la raíz, por ejemplo, en la emoción del enojo, ¿sí? Todas las emociones tienen una función, tienen un mensaje, ¿sí? No hay emociones buenas ni malas, por más que las tengamos satanizadas, el miedo, la tristeza y el enojo, no son buenas ni malas, ¿ok? Entonces, las emociones nos van a reportar mensajes, ¿sí? Que depende de nosotros si los tomamos o no los tomamos para entonces accionar de manera consciente. El enojo tiene como parte de su mensaje el que hay un límite que se está viendo transgredido. Por eso nos enojamos, por eso reaccionamos, a veces repelemos, otras veces implosionamos, ¿no? Pero está esta como energía de no es justo, es que qué frustración, es que ¿por qué lo hizo? Entonces, es este límite que para nosotros, o sea, que representa un valor, ¿sí? El límite protege un valor, algo que es valioso para ti. Si ese límite se transgrede, te enojas, ¿ok? Entonces, para poner límites, lo primero que tenemos que hacer es saber identificar nuestras emociones, saber ponerle nombre al enojo, o sea, qué apellido tiene el enojo, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es esa cosa que es valiosa para nosotros que se está viendo transgredida? Por ejemplo, yo puedo ahorita pensar que el límite que se veía transgredido cuando yo estaba en esta empresa era, a ver, lo quiero poner en palabras, porque creo que son varios. Me parece que era el valor como de mi no mi autoestima, sino como mi valor, mi valor como persona. Okay. Y ahí encontré, aparte hay muchas fallas en cómo estaba yo manejando ese valor, pero mi valor como persona. ¿Por qué? Porque cuando yo proponía algo era minimizado. A veces con risas, otras veces como, ay, ¿eso qué? ¿No? Entonces, oye, si yo vengo a aportar, si yo vengo a contribuir, y aparte, mi falla es que yo creo que lo que yo hago determina mi valor, obviamente lo siento como algo muy personal. ¿Sí? Ya. Yeah. Probablemente si mi valor como persona no hubiera estado anclado a lo que yo hago o no hago, el valor que se hubiera habido transgredido a lo mejor es no sé, como mi utilidad o el servicio o alguna otra cosa, ¿no? Entonces yo lo tomaba muy personal. Mi tema es que como yo crecí con cierta, casi que veneración por la autoridad, o sea, ese es otro valor, ¿sí? La autoridad siempre tiene la razón. Si tú estás bien con la autoridad, te va a ir bien, ¿sí? Y dentro como de la relación con una figura de autoridad estaba la lealtad, estaba la complacencia, hay una serie de otros valores, ¿no? Que están mal entendidos en mi concepto de autoridad, ¿ok? Órale. Entonces, yo no podía ponerle un límite, más bien el límite me lo ponía yo. En lugar de poner un límite hacia afuera de, oye, mi contribución y mi valor como persona está siendo atacado, te pido por favor que te abras a la posibilidad de escuchar lo que tengo que aportar, ¿no? O sea, pude haber tenido una conversación difícil, sí, pude haber tenido una conversación con esta persona y decirle, oye, cuando yo aporto algo, o sea, cuando tú pides nuestra opinión y yo doy mi opinión y tú me respondes de esta manera, me hace pensar que lo que yo tengo que aportar no es valioso. Sin embargo, en otras circunstancias me mandas llamar para pedirme mi opinión. Entonces, no estoy entendiendo qué expectativas tienes de mis aportaciones, qué tan valiosas pueden ser, qué necesito mejorar. O sea, esa es una conversación que pude haber tenido y nunca la tuve. Sí. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que yo hacía era ponerme límite a mí. Ya no voy a volver a abrir la boca, ya no voy a volver a opinar, ya no voy a decir lo que pienso porque a lo mejor se van a burlar. ¿Sí? Órale, oye, está bien interesante cómo, o sea, pero bueno, yo a raíz de Burnout siento que yo también inicié como este viaje de autoconocimiento, introspección, o sea, pero a partir de eso, ¿no? Y qué bonito es que, digo, no está padre caer en Burnout, pero también llega un punto en el que
pues a veces eso, estar en esas circunstancias te mueve a conocerte un poco más, pero desgraciadamente no todas las personas les pasa eso. O sea, yo sí creo que a lo mejor hay personas que se salen de un trabajo, y a mí me tocó cuando hacía entrevistas de burnout, de personas que se salían de trabajo y decían, oye, pues no nada más me afectó en mi vida, sino económicamente, y ahora a lo mejor no tienen ese espacio porque pues no tienen el tiempo o las herramientas para entrar en este tema de conocerse. Ahora que tú mencionas esto, lo de la autoridad y todo, en las entrevistas también de burnout salía mucha gente que decía, yo caí en burnout por cómo me educó mi abuela, por lo que yo veía de chico. Entonces, eso es interesante cómo muchas veces ya cuando sufres burnout te das cuenta que termina así, ahora sí toma la culpa, ¿no? De que, ya caigo en cuenta que sí tuve mucha responsabilidad. Entonces, eso está bonito. Oye, sí, nada más aquí es importante no usar la palabra culpa, porque en realidad, pues no es culpa de nadie. Responsabilidad. O sea, a lo mejor en este momento particular de tu vida, todas las personas involucradas éramos inconscientes. Sí, es verdad. Entonces, o sea, no es tanto un tema de culpa, es ya me di cuenta y ahora qué hago con esto. Y ahí es donde asumes tu responsabilidad. Ya, sí, es verdad. Sí, Porque si nos quedamos nada más en la culpa, a lo mejor sí hay un culpable, pero si nos clavamos con que tenemos que descubrirlo, estamos evadiendo la parte de responsabilidad que sí tenemos. Ya. Entonces, yo no pedí que me educaran de cierta manera, ¿no? Yo no pedí que el introyectar la autoridad de esta manera, en la que no puedo expresarme, a la que siempre tengo que obedecer, a la que casi que tengo que venerar. Yo no pedí el introyecto de que si yo no soy leal, me van a sacar de mi casa o del trabajo. Yo no pedí el introyecto de que si yo no soy perfecta, no valgo. ¿Sí? Y durante mucho tiempo viví con esos introyectos como si esa fuera la verdad. Ya que me doy cuenta, te digo, un año después, digo, caray, ya, entonces ahí sí viene mi responsabilidad. Sí. Si yo me quedo mucho en la culpa, entonces le echo la culpa a mi mamá, le echo la culpa a tal cosa, a tal educación, nunca voy a asumir mi parte de responsabilidad. O sea, realmente no voy a cambiar nada, ya pasó. Y qué bueno que me lo dices porque es verdad, en las palabras y todo hay mucho poder, ¿no? Y si pensamos en esta palabra, sí, me gusta esa corrección, me late. Oye, sí. Pris. Y nada más paréntesis aquí para todos los que nos estamos escuchando. Cuando digo lo que acabo de decir, no estoy hablando de hechos delictivos o de temas de abuso o de temas ya más graves, donde ahí sí necesitamos que intervenga la justicia. Claro. Porque ahí sí vamos a hablar de culpables. Aquí estamos hablando de un tema donde realmente no se configura un delito, es más un tema relacional y es un tema de responsabilidad personal. Sí. Cierro paréntesis. Como toda abogada. Sí, cierro el paréntesis. Así tu abogado por dentro saliendo. Sí. Me gusta. Oye, Pris, y bueno, ahorita me gustaría hablar sobre de dónde nace este tema del síndrome del impostor. O sea, de dónde nace el síndrome del impostor en uno mismo. ¿Quién no lo metió a nuestra cabeza? Si es que se pudo meter en nuestra cabeza. ¿Por qué nuestra mente está constantemente autosaboteándonos? Hace poco escuché un video. Vi una película donde la persona decía, a mí me gusta autosabotearme, me la paso autosaboteando. Y dije, ay, se escucha muy feo, pero después puse a pensar y dije, es que sí, o sea, se escucha feo cuando lo dices, pero sí, es verdad, hay alguien en tu cabeza, hay voces, que todo el tiempo quieres hacer algo y te jala para abajo. A ver, ahí dime de dónde nacen estas voces. Mira, tuve de hecho una clienta que cuando hablamos del tema de saboteadores, que claro que la palabra sabotaje y saboteador ya trae una connotación negativa, pero esta clienta, cuando les expuse el tema de inteligencia positiva y el tema de los saboteadores y creencias limitantes, me dice, pues yo no veo que tiene de malo, a mí me ha servido en toda mi carrera, por eso estoy donde estoy. Y yo, chin. Ok. Y fíjate, cuando tú hablas de esta persona que dice, yo me encanta sabotearme, yo más bien lo pensaría o yo indagaría un poquito más si no se refiere a la crítica positiva, ¿no? Constantemente me estoy revisando para ver si estoy entendiendo del todo, si lo que estoy proponiendo es lo mejor que puedo proponer, si estoy a punto de decir algo desde las entrañas y entonces me paro y me reviso y me cuestiono. No sé si a lo mejor esa persona lo diga desde ese sentido, ¿no? O a lo mejor lo diga en el caso de esta otra persona que dice, entiendo el impacto de los saboteadores, pero aún así me han traído hasta acá y no lo pienso soltar. De todas maneras, tienen su derecho de asumir su vida como ellos quieran, ¿verdad? Entonces, los saboteadores no son positivos ni negativos, ¿o cómo lo describirías? Mira, yo lo describiría o como son mecanismos de defensa,
¿sí? Entonces no podemos decir que sean positivos o negativos. Finalmente los mecanismos de defensa los desarrollamos como una manera para sobrevivir, ¿sí? Para irnos adaptando un poco a las cosas que nuestro cerebro desde niños hasta ahorita como va tratando de interpretar y se trata de adaptar y trata de a ver dónde me tengo que proteger y dónde voy a crecer, y es parte de lo que hace el cerebro para ayudarnos a sobrevivir. El tema está en que ya como adultos sigamos operando desde esos mecanismos de defensa cuando la amenaza ya no existe, ¿sí? Ok. Si, por ejemplo, si yo crecí en este espacio donde la autoridad era ley de Dios y era casi que venerada y mi supervivencia dependía que yo fuera leal a las figuras de autoridad en mi infancia, naturalmente voy a desarrollar a lo mejor un saboteador complaciente. Pero es un mecanismo de defensa, porque si yo de niña no hacía eso, tenía mucho miedo de las represalias, ¿no? Sí. Mi tema está en que yo soy adulta, en mi penúltimo trabajo, y yo sigo operando desde la complacencia y desde este miedo de si yo no soy leal a esta persona, aunque cruce mis límites, aunque se burle de mí, no voy a sobrevivir aquí. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso ya como adultos ya tenemos la responsabilidad de conocernos y darnos cuenta de esto y decir, a ver, ¿esto me sigue funcionando o no me sigue funcionando? Oye, Pris, y lo que me gusta de cómo tú y todo lo de inteligencia que tú, ¿cómo se llama? Sí, inteligencia positiva, Uh-huh. cómo lo proyectan, porque yo pensaría que el síndrome del impostor es, o sea, lo simplifico, ¿no? De esta voz que cuando quiero empezar algo me dice que no soy suficiente, que no me va a salir bien, todo esto, ¿no? Pero me gusta cómo lo ponen, ¿no? Porque está el de perfeccionismo. Y también está hay uno que es hiperfocus y si nos puedes hablar Sí, un hay poquito varios. de Uh-huh. los que hay. Mira, y en el tema también, para seguir como esta línea que estás planteando del síndrome del impostor y luego cómo los saboteadores juegan un papel ahí, en, en mi investigación del tema descubrí, desde el punto de vista de la psicología, que, y eso es un aprendizaje para todos, ¿no? Estamos acostumbrados a llamarle síndrome del impostor, Sí. pero la APA lo que dice es no le llamemos síndrome, porque el síndrome es un término clínico y el fenómeno del impostor o la experiencia del impostor no es un trastorno, no es una enfermedad, ¿sí? Entonces se le llama fenómeno del impostor y como fenómeno los científicos lo que hacen es acercarse a un fenómeno y estudiarlo sin juicios y sin etiquetas. Entonces el fenómeno del impostor se ve diferente en cada persona. ¿Y por qué lo empezaron a llamar como síndrome? No lo había... Pues no sé, yo creo que por la misma razón por la que llamamos síndrome un montón de cosas, Sí. ¿no? Por ejemplo, el síndrome del burnout, y luego ya se dice, efectivamente, si es un síndrome, ¿sí? Si hay un componente clínico y le vamos a llamar una enfermedad laboral. Ok. Pero en el síndrome del impostor todavía no llegamos a ese punto, no se ha determinado que sea una enfermedad o un trastorno o algo por el estilo. Por eso todavía se le llama mejor fenómeno del impostor. Ok. ¿Sí? Y eso creo que nos ayuda a las personas que lo experimentamos a decir, ya tengo síndrome del impostor, ya valí. No, estoy experimentando el fenómeno del impostor, entonces me puedo distanciar un poquito, me pongo curiosa para ver en mí cómo se ve, a qué me lleva y qué puedo hacer con él. Sí, pero no hay una sobreidentificación con, ya estoy como eclipsada por el síndrome del impostor. No, es algo que me pasa. Es algo que puedo ver y puedo ver cómo me voy a aproximar a eso para trascenderlo. Pero como que sí genera en la persona como cierta distancia para poderlo trabajar. Entonces, por eso me gusta mucho esa precisión que hace la APA sobre no usar síndrome, no usarlo como etiqueta, sino como un fenómeno que nos pasa, una experiencia que tenemos. ¿Sí? Súper. Oye, Pris, ¿cómo puedo identificar cuando realmente me falta confianza? Realmente la necesito, me falta, y cuando es el fenómeno del impostor. Ok. Lo que he estudiado es que el fenómeno del impostor es esta creencia no sustentada de que el éxito de la persona, o sea, teniendo evidencia del éxito, preparación y capacidades de la persona, o sea, sí hay evidencia de lo que sí hay, aún con eso, paradójicamente, la persona cree que no está capacitada, que es un fracaso y lo peor de todo es que todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Sí? Pero sí hay evidencia de que sí es exitosa y sí es capaz. Entonces, por eso es paradójicamente, internamente, dices, o sea, como si negaras esa evidencia y
de sobrepasar el miedo a no poder y que además los demás se den cuenta de que realmente no eres tan exitosa como tú crees. Ok. ¿Sí? Entonces, este fenómeno, digamos, una de las sugerencias de la APA es que no lo veamos como si fuera una especie de neurosis. O sea, no es, todo está en tu cabeza, ¿sí? Piensa positivo. No, o sea, le está pasando a la persona, es algo real, ¿ok? Pero al mismo tiempo está influenciado por causas ambientales. Mucho tiene que ver la crianza, mucho tiene que ver la cultura y el contexto y demás, ¿sí? Entonces, estamos hablando incluso de mujeres ya ves, mujeres que experimentan el fenómeno del impostor en una cultura donde las mujeres traemos un rezago en el ámbito laboral, pues probablemente sí coincida. O sea, no nada más es lo que la persona experimenta dentro, sino todos estos factores, ¿sí? Okay. Porque en el entorno está viendo que las mujeres llegan hasta cierto techo y ya no suben. Entonces, si ella no llegó, pues ¿cómo va a llegar yo? Claro. ¿No? Sí. Entonces, estos son los factores ambientales. Entonces, no hay que perderlos de vista. No es que hay algo mal en tu cabeza si lo estás experimentando o todo es en tu cabeza, ya supéralo. No, hay que ver ambas cosas. ¿Ves? Siempre regresamos al tema de la responsabilidad fuera y la responsabilidad dentro. Sí, me gusta. Y fíjate, ahora que lo mencionas, me gustaría ¿cómo puedo identificar? O sea, escucho esas vocecitas por dentro de mi cabeza, digo algo como que no está bien, es el síndrome, el fenómeno del impostor, es que nos han metido tanto eso, sí. Pero ¿cuáles son estas señales de decir, a ver, ya porque me está afectando en mi bienestar? Ok. Yo creo que lo podemos hacer de tres maneras. Lo podemos hacer a través de las sensaciones que nos genera, ¿sí? A través de las emociones que experimentamos o a través de los pensamientos. Entonces voy a empezar por la parte de los pensamientos, ¿sí? Hay varios tipos de fenómeno del impostor. Okay. Está el fenómeno del perfeccionista o el perfeccionista, ¿sí? Es decir, aunque todo lo hiciera perfecto, siempre lo podría haber hecho más perfecto de lo que lo hice, entonces nunca es suficiente, ¿sí? Entonces, a lo mejor, ¿qué pensamientos podrá tener una persona así? Oye, felicidades por lo que hiciste. Sí, pero si me hubiera preparado más, si hubiera dicho esto diferente, o a lo mejor no te lo dicen y tú estás pensando y empiezas a repasar todo lo que dijiste y todo lo que pasó. Híjole, la regué en esto. Híjole, aquí pude haber hecho otra cosa. Híjole, ¿sabes? Sí. Ese tipo de pensamientos, ¿no? O a lo mejor una sensación puede ser como esta intranquilidad de ya terminó y en lugar de descansar, te quedas como con esta intranquilidad de ¿y si lo hice bien? ¿Y si lo hice perfecto? ¿O lo pude haber hecho mejor? ¿Se darán cuenta? Entonces, la persona puede experimentar la intranquilidad, puede experimentar así como que en el pecho se le hace como se le oprime porque dices, y donde no lo haya hecho perfecto, ¿qué voy a hacer? ¿No? Emociones, miedo, el estar como con mucha cautela, ¿no? O sea, así te fijas cómo la persona lo puede identificar por pensamientos, sensaciones o emociones, ¿no? Okay. Hay otro tipo de impostor, que es el experto. Hasta que no sea el experto en la materia, no tengo las credenciales para pararme a hablar de algo. Y entonces estudia y estudia y estudia y estudia. Estudia y sigue estudiando, ¿no? Y no se lanza. Porque hasta que no tenga todo esto, no puedo hablar de un tema porque no tengo la legitimidad para hablar del tema, ¿no? Okay. Entonces, no sé. Me pongo a pensar en a lo mejor alguna sensación de ya quiero, pero luego viene como este bajón de, sí, pero todavía no. Sí, no pero me falta. Yo creo que el pero va a estar en todo, pero me falta. Pero o ves una certificación y ya estás así y te cuestionas, ¿y para qué la necesitas? Porque si tengo esa certificación voy a poder hablar de este tema. Y no puedes hablar de ese tema desde tu experiencia o desde otro lugar. O sea, tienes que tener esa certificación para hablar de este tema. Habrá temas en los que sí. O sea, habrá temas por ética profesional en los que nos podamos meter y hablar y en otros que no. Pero si no hablas de nada, hasta que seas experto en todo, vas a estar experimentando emociones y sensaciones como de frustración o de que sí quiero, pero me reprimo, me retengo, ¿no? Sí. No sé, cada quien lo experimentará diferente. Hay otro impostor que es el genio natural, que es creer que si no vienes de cuna con ese talento, no lo vas a poder desarrollar y no tienes derecho a presentarte como si tuvieras esa habilidad porque no la traes de cuna, ¿no? Órale. O puede ser como ver a lo mejor a alguien que se le da muy bien algo
Y tú decir, no, pues es que yo no sé cómo esa persona y nunca voy a ser como esa persona, entonces mejor no lo intento. ¿Sí? El impostor individualista, que es cuando creemos que si alguien nos ayuda en el camino, entonces ya no vale lo que hicimos. ¿No? Ya. Entonces ahí, por ejemplo, el tema del pedir ayuda, pues no cabe, ¿no? Lo tengo que poder hacer todo yo. ¿Sí? Si alguien me ayuda, no sé, por ejemplo, pienso mucho en los que nos dedicamos al tema de servicios, ¿no? Y de repente surge una necesidad de alguien que se acerca, oye, ¿me puedes ayudar con este tema? Y tú dices, es que le tengo que decir que sí, porque si viene conmigo es porque soy experta, le tengo que decir que sí, pero realmente no sé el tema. Y hay de dos, le dices que sí, luego lo estudias, o dices, ¿sabes qué? Yo no soy experta en el tema, pero fíjate que fulanita sí, voy a hacer una colaboración con fulanita. Sí. Y sentirte bien porque hiciste una colaboración con fulanita, porque pudiste reconocer sin culpa, sin ansiedad, sin pánico, que tú no eres experta en eso, pero algo tendrás que aportar y puedes hacer una colaboración. Muy diferente a es que lo tengo que poder hacer todo yo. Sí. O sea, no nada más tengo que ser experta, es que yo lo hago, pero nadie me puede ayudar, porque entonces ya no vale. ¿Sí? Órale, Palabras que usamos como, o sea, cuando alguien nos da crédito por algo, no, es que, o sea, que no está mal, pero no, es que fue un trabajo de todos. Oye, da las gracias. Primero da las gracias y dite, sí, yo me esforcé. Y de todas maneras, dale crédito a los que les tengas que dar crédito. Pero esa manera como de batear la pelota luego, sí. de, oye, felicidades por esto. No, es que se alinearon los astros. Pues probablemente sí, pero tú también le trabajaste, te preparaste, te expusiste. Claro. Pues date el crédito, que es lo que hacemos en Speakers, sí. Que me encanta ese date crédito. Qué difícil. Sí, ¿no? Oye, Pris, fíjate que de hecho escuché a una chica que da conferencias en TikTok, no, la verdad no la conozco, pero ahí está en TikTok ese video. Ella dice del tema del impostor, de que ella cobra por también conferencias y todo, ¿no? Y que ella detectó que la mayoría de veces decía, es que ya no voy a vender conferencias o talleres porque no estoy garantizando una transformación. Y hasta un punto ella dijo, oye, pero ¿cómo voy a garantizar la transformación de otros? O sea, a mí me pagan por venir, dar este contenido, obviamente es de calidad de valor, pero yo no puedo ir y asegurarles que la persona va a cambiar o que va a hacer alguna modificación. Obviamente le doy el contenido pero ella sentía como que se quería ser responsable de esta transformación en las personas. Y a mí hace poco me pasó se cuenta que me contrata normal, ¿verdad? Un taller para burnout. Y antes de empezar me dice, oye, es que toda la gente que va a entrar al taller quiere renunciar. La verdad, estamos poniendo toda la esperanza en ti para que después de esto no se quieran ir. Te lo juro que salí de ahí y le dije a Leo, no se los quiero cobrar, porque siento que no cumplí el objetivo. Y me dice él de que, oye, pero el objetivo era venir y hablar de esto y tú les mandaste el temario y todo. Y yo, sí, pero es que qué tal que si se salen. Y justo vi ese video y me identifiqué tanto porque también platico con amigas que dan talleres y conferencias y hay veces, una amiga la vez pasada salió de una y dice, es que no sé si cobrarlo o no, o sea, no sé si di el valor. Y siento que constantemente, pues hay como este juicio, ¿no? De oye, ¿le estaría haciendo bien? O percibir que el valor que doy no es el mejor. Híjole, qué tema. Yo también he estado ahí. No está padre estar ahí y entiendo este cuestionamiento de, ay, yo creo que lo voy a regalar porque me da más miedo. A mí lo que me pasa es esto. O sea, no lo quiero cobrar como sé que lo tendrá que cobrar, porque sé lo que vale este servicio, porque me da miedo quedar mal. Y entonces, a lo mejor si no lo cobro, el cliente dice, bueno, pues total, no me costó, pues bueno, ya, no funcionó. En cambio, si lo cobro y no funciona, y el cliente viene y me lo reclama y se hace gas, y yo ya empiezo en mi cabeza a catastrofizar, ¿verdad? Entonces, algo que me ayudó a mí, y eso me lo compartió mi esposo, que se lo dijo otro consultor, que no sé quién es, le dijo, hay que diferenciar entre el output y el outcome. El output es el resultado, ¿sí? Y ahí hay que ser muy claros en qué es lo que estás ofreciendo. O sea, hay muchísimas cosas en desarrollo personal que no puedes garantizar, ¿sí? Es más, hay muchísimas cosas en general, aunque no sean temas de desarrollo personal, no puedes garantizar, ¿sí? Porque hay otros factores que influyen. Y tú, dentro de todo lo que influye, tú vas a servir de palanca para algo muy concreto. Entonces, el output es el resultado, es qué se va a generar, algo así como el entregable o el resultado específico, ¿ok? ¿Está en tu control? Sí.
Tu metodología no lo garantiza. Tu metodología va a facilitar que se dé ese entregable y ese resultado. Sí, eso es lo que tú estás ofreciendo. El outcome es lo que el cliente espera que suceda con lo que tú estás haciendo. Entonces, si tu cliente te dice, mi expectativa es que nadie renuncie, entonces tú haces la diferencia. Ok, el output que yo te puedo ofrecer es, voy a darles una conferencia o un taller para que ellos identifiquen si realmente están en burnout o no. Segundo, ¿qué pueden hacer para prevenir el burnout? Si ya están ahí. Y no sé, y a lo mejor agregas algo como, ¿cómo puedes desarrollar como motivadores para encontrar en tu trabajo algo que sí te guste? No sé, ¿no? Okay. Para que tengan ya una balanza entre lo que no me guste, por lo que me quiero salir, y lo que a lo mejor sí me gusta y a lo mejor me hace pensar las cosas. Pero en el outcome tú le tienes que decir a tu cliente, oye, esto no es una varita mágica. La persona que ya tomó la decisión prácticamente tiene un pie afuera. Sí. Y entonces, pues, hacerle el cuestionamiento. ¿Qué prefieres? Tener a una persona dentro que no quiere estar ahí, ¿no? Y que a lo mejor van a dar de muertito, o abrir ese espacio y liberar esa energía para una persona que esté dispuesta. Más, ¿qué estás dispuesta a hacer como organización para que tus colaboradores no se quemen y no estés repitiendo ese ciclo todo el tiempo? Porque entonces vas a tener una fuga de talento y una fuga de energía. Pero ya tú puedes, como consultora, hacer los cuestionamientos. Si tú tienes muy claro cuál es el output, cuál es el outcome. Sí. Y aquí, de todas maneras, yéndonos ya a la responsabilidad personal, o sea, porque claro, una cosa es pues las expectativas que tendrá el cliente, ¿verdad? Claro. ¿No? Y cómo tú estás respondiendo a ellas. Pero en esa respuesta tuya hay una parte de responsabilidad, que es, ¿qué te pasa a ti cuando, número uno, cuando un cliente se acerca y te dice, oye, necesito un servicio tuyo? ¿Qué pasa en ti? No, pues se me infla el pecho y digo, sí, claro, porque yo soy aquí la non plus ultra en el tema, y entonces a lo mejor hay como puede ser esta autoafirmación en todo lo que puedes dar y ofrecer, o a lo mejor lo que sientes es híjole, a ver, ¿y qué me va a pedir? ¿Y por qué me estaba buscando? ¿Qué me sabe? ¿No? O que no sabe todavía, que a lo mejor si le digo que sí se va a dar cuenta. No sé, lo que sea que pase en ti. Lo que motive que al final le digas que sí. Le digo que sí porque estoy segura en lo que le puedo ofrecer, o le digo que sí porque si le digo que no, entonces va a pensar mal de mí, ¿no? Okay. Y ya que estás ahí escuchando sus expectativas, ¿qué te pasa? Dices, estoy segura o estoy cierta en que tengo la capacidad, la experiencia y el conocimiento para que eso que la otra persona me está pidiendo yo se lo puedo dar. Y estoy tan cierta ahí y tan bien parada ahí que le puedo decir sí. O estoy más en este otro lugar de, híjole, no lo sé cómo le voy a hacer, pero tampoco quiero que se dé cuenta que no sé. Ya me metí, ya me quedo, ya ni modo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿en dónde te estás parando para hacer los cuestionamientos que como consultora necesitas hacer? ¿Sí? O en cualquier situación de servicio al cliente, seas consultora, seas coach, estés vendiendo, incluso vendiendo un producto, lo que sea, ¿no? Y creo que ahí es importante que sepas dónde estás parada. Sí. ¿Ok? En primer lugar, si tú estás segura de que tienes con qué y estás segura también de tus límites, entonces vas a poder sentirte segura al momento de comunicarlos y decirle a tu cliente, puedo ayudarte hasta aquí, esto depende que tú me ayudes, que hagamos un trabajo en equipo, o esto ya está fuera incluso de tus manos y de las mías, claro. ¿Sí? Pero podemos hacer esto otro, ¿no? Si estamos en este lugar, digamos, con nuestros saboteadores internos, ¿no? A lo mejor decimos que sí por complacencia, a lo mejor decimos que sí porque tenemos este saboteador del control. Entonces, pues no sé cómo le voy a hacer, pero sé que si controlo a mi cliente y si controlo el proceso y si controlo a las personas, voy a lograr el resultado, ¿no? Aunque en realidad no está en tu control. A lo mejor tienes este saboteador del hyperachiever y entonces no estás dimensionando a lo que le estás diciendo que sí, tú nada más estás visualizando habiéndolo logrado, no importa qué, y tú dices, ahí voy por todo, y no tuviste como la calma de decir, o sea, ¿puedo o no puedo? ¿No? Entonces hay una serie como de saboteadores, ¿sí?, que pueden estar influyendo en estas creencias que tenemos sobre nosotros y sobre nuestro entorno y lo que motiva que digamos que sí o que digamos que no, que nos paralicemos, que nos aventemos, ¿sí? Sí. Entonces son como 9 saboteadores. ¿Y puedes tener varios o puedes tener todos o no? Mira,
lo que dice Shirzad Chamine, que es el creador de Positive Intelligence, él es psicólogo y coach. Entonces, sí reúne varios temas de psicología con mucha práctica de coaching para hacerlo muy accesible, ¿ok? Él lo que dice es que todos tenemos un poquito de cada saboteador. Va a haber algunos que estén más presentes. Imagínate que tu mente es como esta mesa del consejo, ¿ok? Y tú estás parado en la cabecera porque tú eres el presidente del consejo de tu vida, ¿ok? Y del lado izquierdo tienes a tu juez interno, ¿sí? Digamos, como este ego que necesita tener la razón porque su mundo está construido a base de ideas que necesitan que se mantengan como verdaderas porque de eso depende la estabilidad de este mundo, ¿sí? O sea, tú necesitas tener la razón porque tus creencias son el espacio seguro. Por eso cuestionar nuestras creencias duele tanto, ¿sí? Y dejar que de pronto se rompe ese mundo para permitir que emerja uno nuevo es difícil. Sí. ¿Ok? Pero ese es como este juez y todo lo juzga que yo soy malo, a lo mejor es hacia ti, yo soy mala para esto, yo no sirvo para esto, etcétera. A lo mejor es hacia el otro, es que el otro es así o no es así, es que el otro me dijo, es que el otro hace, es que si el otro fuera diferente, o juzga las circunstancias. Es que si las circunstancias fueran diferentes, si yo trabajara en otra empresa, si yo tuviera otro cliente, si yo hubiera nacido en otra época, ¿no? Entonces juzga las circunstancias. Y este juez tiene nueve cómplices, que son los diferentes saboteadores, ¿ok? Y estamos hablando de saboteadores, por ejemplo, el controlador, el hipertriunfador, que es el hyperachiever, el inquieto, el restless, el que siempre está como nervioso, que no se puede quedar quieto, el rígido, el complaciente, el rígido perfeccionista, el complaciente, el hipervigilante, el elusivo, o sea, el que evade, la víctima y el hiperracional, el que no conecta con las emociones, se queda todo en la cabeza hiperreflexionando y tratando de racionalizarlo todo, ¿no? Okay. Entonces tienen estos 9 cómplices. Digamos que los que están sentados más cerquita del juez son los que más te gritan en la cabeza, los que tienen más poder ahorita, ¿ok? Okay. Y del lado derecho de la mesa, al fondo, está tu sabio interno, que hazte cuenta que es como Yoda, que habla bien quedito, habla bien raro, no estás acostumbrado a escucharlo y está hasta allá, ¿sí? Entonces, tú estás en una situación, voy a seguir con este ejemplo, ¿no? Entonces, llega este cliente, te plantea una necesidad, tú empiezas a visualizar que la necesidad a lo mejor está, la expectativa del cliente respecto a la necesidad está a lo mejor como demasiado inflada, okay, ¿no? Y entonces lo que pasa es que se activan, ¿sí? A lo mejor se activa el juez, ¿no? Y el juez se activa en no vas a poder, vas a necesitar demostrar mucho que sí puedes y no vas a poder y no te va a salir, ¿no? Y entonces a lo mejor viene este saboteador, que el hipertriunfador que dice, como que no, claro que sí podemos con esto y más, ¿no? Entonces contrarresta la voz del juez, pero no, se mantiene, dentro del hipertriunfador se mantiene esta expectativa personal, ¿sí? Okay. O sea, no la puedo regar, o sea, sí puedo, pero no la puedo regar, ¿ok? Y a lo mejor desde ahí le dices que sí. Pero si hubieras escuchado a lo mejor a Yoda te hubiera dicho, a ver, pausa, y entra la crítica positiva. A ver, ¿qué te están pidiendo? ¿Cuál es el output? ¿Cuál es el outcome? ¿Qué sí puedes? ¿Dónde ya no puedes? ¿Qué preguntas necesitas hacer? Sí. ¿A quién tendrías que aliar a tu equipo para poder cumplir con esa expectativa? ¿Dónde tienes que ser clara y franca con tu cliente? Y son preguntas que te hace de este sabio interno que no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Y cómo lo podemos escuchar? Ok, con fitness, mental fitness, ¿ok? El mental fitness es, en pocas palabras, nuestra habilidad para responder en lugar de reaccionar ante estas situaciones no neutrales. Una situación neutral es, digamos, lavarte los dientes. Ahí no hay mucho discernimiento que hacer, ¿sí? Vamos a hablar entonces de situaciones realmente que te ponen como en este jaloneo interior, ¿sí? Okay. Como el caso que acabamos de poner ahorita. Entonces, lo que Shirzad propone es que te hagas, número 1, dueño de tu mente, o sea, líder de ti mismo, ¿sí? Entonces, él habla de 3 músculos que tenemos que ejercitar. Uno es interceptar al saboteador. Viene el cliente, te plantea la situación, visualizas esta mesa de consejo y lo primero que te está diciendo el juez con lo primero que te dice el hipertriunfador. Y te das cuenta. Y en ese momento paras. A ver, alto, espérame, déjame, le pongo pausa, ¿sí? En lugar de reaccionar con lo que te dicen tú, sí, claro que sí, yo lo puedo todo. Y mientras tanto la vocecita dice, pues no la vayas a regar, ¿ok? Entonces paras,
El siguiente músculo es la autosoberanía. En inglés usan más como el autodominio o el autocontrol, pero a mí la palabra control me genera como, como esta sensación de represión, y creo que no tiene que ver con un control, tiene que ver con esa soberanía. Recupera la soberanía sobre tu vida. ¿Sí? Por eso uso más esa palabra. Entonces, el músculo de la autosoberanía, es decir, ya intercepté al juez y al saboteador, ¿qué necesito hacer yo para autorregularme? ¿Sí? Entonces ahí es donde Shirzad propone ejercicios. No son meditaciones, hazte cuenta que es como la unidad básica de una meditación. Algo tan sencillo como frotar tu dedo índice con tu pulgar, ¿ok? Y llevas toda tu atención, toda tu atención a lo que está pasando entre tus dedos. ¿Qué sonido hacen tus dedos cuando los frotas? Con qué rapidez, con qué velocidad los estás frotando, en qué dirección los estás frotando mientras respiras, ¿sí? Entonces es algo muy concreto que tú tienes al alcance de tu mano para ayudarte como a mí me gusta usar esta imagen de si te das cuenta, uso muchas metáforas. Sí. Espero que les sirvan a todos. Pero imagínate un vaso donde echas un Alka-Seltzer, ¿sí? No puedes ver, aunque el agua sea cristalina, con el Alka-Seltzer ya no ves. Entonces, lo que hacen estos ejercicios es ayudarte a esperar a que la efervescencia baje para que tú puedas volver a ver, ¿sí? En pocas palabras. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlos? Ay, lo puedes hacer 10 segundos, o sea, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, lo que tú necesites para que la efervescencia baje. A lo mejor va a haber situaciones donde baje más rápido que otras, a lo mejor con la práctica baja más rápido. El punto es practicarlo, ¿sí? Y entonces cuando te calmas, respiras, y entonces empiezas a ver con claridad y ya digamos que ya tienes este espacio mental para escuchar a Yoda. Y entonces, ¿qué te dice Yoda? Con todas estas preguntas que ya les dice anteriormente. Y entonces ya puedes hacer un discernimiento. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué posibles resultados me puede dar cada una de estas opciones? ¿Qué se alinea más en este momento con mis valores, con mi situación de vida, con mis capacidades? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Y ahí es donde este mundo de posibilidades se abre y entonces respondes, no reaccionas, respondes. Ese es el mental fitness. Entonces, si lo que te está pasando es un tema de fenómeno del impostor, donde no, por más evidencia que exista, de todo lo fregona que eres o fregón que eres, y tú no lo puedes ver, entonces empieza por este entrenamiento en inteligencia emocional, donde puedas conectar con tus sensaciones, emociones o pensamientos, de tal manera que en cuanto se cruza el pensamiento o sientes la emoción o la sensación, paras y dices, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es mi lenguaje interno? Y a lo mejor puedes desarrollar estrategias para conectar con todo lo que sí tienes y que no te frene el fenómeno del impostor, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor se me está ocurriendo como una estrategia, ¿no? O sea, usan mucho como el frasco de los logros, ¿sí? Ok, sí. Entonces imagínate que tengas como tu pequeño frasco de los logros. Y entonces cada vez que sientes que el impostor empieza a surgir en ti, pausas, haces se le llaman PQ reps. PQ, Positive Intelligence, reps, repeticiones como si estuvieras en el gimnasio. Paras, haces tus PQ reps, vas a tu frasco de éxitos y demás, abres uno o todos los que necesites hasta que logres volver a conectar con el yo sí puedo. No lo puedo todo a lo mejor, no tengo que poderlo todo, no tengo que saberlo todo, pero de lo que me están pidiendo, si son 5 escalones, yo sí sé que puedo ofrecer un servicio muy bueno y de calidad para los primeros 3 escalones. A lo mejor los otros 2 me busco un aliado y hacemos algo juntos, pero ya calmaste esta voz y le diste espacio a esta otra voz más sabia que sí ve posibilidades. ¿Sí? Entonces, encanta. Como el puentecito, no es, o sea, si no eres muy como afín o crees que la meditación como tal no es para ti, no te preocupes, a lo mejor un día llegas ahí, ¿no? Ahorita puedes empezar con PQ Reps, ¿no? Me encanta. Oye, Prisi, este episodio necesitará segunda parte porque hay muchas cosas de las que quiero preguntarte. Creo que hasta ahorita nos quedamos bien. No sé si tú quieras decir algo más sobre el tema de, digo, ya hablamos mucho de eso, pero tú una vez me mostraste un assessment como para identificarlos. No sé si aún esté disponible que la gente puede ir a tu perfil y pedírtelo o cómo podemos descubrir estos saboteadores. Sí. Mira, si se meten a la página de Positive Intelligence, van a ver que ahí están las ligas para los 2 assessments. Uno es para ver cuál es tu perfil de saboteadores, que como te había dicho, todos tenemos un poquito de todo.
¿sí? Aún el que diga, no, yo no tengo nada de víctima, pues a lo mejor no lo tienes activo, no lo has necesitado. O sea, dentro de tu modo supervivencia ese no hace mucho ruido y no lo necesitas, a lo mejor tienes otros, ¿no? Todos tenemos un poquito de todos. Y este perfil te va a arrojar cuáles son los que hablan más fuerte dentro de tu cabeza, ¿sí? Ahora, algo muy importante, eso tiene base en psicología, entonces es muy común creer que todos los saboteadores se van a generar en nuestra infancia. Ok. Y no es cierto, ¿sí? Okay. Del otro lado del saboteador, y esta es la parte más como, a lo mejor requiere un poquito más de explicación, pero del otro lado del saboteador hay una fortaleza, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, el saboteador hipertriunfador, digamos como un lema de ese saboteador es más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿sí? Y no me importa si me llevo a la gente entre las patas, yo tengo un resultado al que tengo que lograr, mi éxito depende de eso y con permiso que ahí les voy, ¿sí? Okay. Y en el Inter dejas una estela de daños colaterales, ¿ok? La fortaleza que está del otro lado es una persona con capacidad de visión, que tiene la capacidad de impulsar e inspirar a los demás en la consecución de objetivos. Una persona determinada que ve los pasos que tiene que seguir y avanza a pesar de los vientos en contra. Pero te digo, sobre todo, tener esta capacidad de visión, esta capacidad de inspirar a otros para llegar ahí. ¿Sí? Entonces, del otro lado del saboteador siempre hay una fortaleza. Lo que nosotros tenemos que hacer, y es parte de nuestra responsabilidad, es darnos cuenta qué es lo que detona a este saboteador para entonces poder interceptarlo y quedarnos con la parte de la fortaleza. O sea, la persona va a seguir logrando sus objetivos, pero el cómo llega al objetivo, puede llegar al objetivo con daño colateral, externo o interno, en que se llevó al burnout la persona a sí misma, ¿sí? Puede llegar al éxito aún creyendo que no fue suficiente y que ya tiene que estar pensando en el siguiente escalón que tiene que subir sin disfrutar el proceso o minimizando sus propios logros. O puedes llegar ahí acompañado de otros a los que inspiraste. Puedes llegar ahí con una sensación de satisfacción mucho más profunda y más plena porque alcanzaste esa visión que tú tenías. Puedes llegar ahí habiendo disfrutado también el proceso, no nada más celebrando el logro. O sea, hay muchas cosas que desde la fortaleza puedes hacer, ¿sí? Súper Entonces, cuanto más clara es esa fortaleza en ti, también está la otra cara de la moneda, que es el saboteador. Sí. Okay, entonces no necesariamente aplica a todo el mundo que tuvieron alguna situación traumática en su infancia que detonó el saboteador. A veces no tiene nada que ver con eso, a veces simplemente tienes toda esta capacidad visionaria inspiradora, entonces pues también tienes la capacidad para esto otro que te digo. En el caso del hipertriunfador, por poner un ejemplo. Me encanta, y yo los hice, la verdad, yo tuve el privilegio de estar en una sesión que Pris dio sobre este tema, explicando cada uno de ellos, entonces yo creo que si los hacen valdría la pena también si quieren analizarlo o algo, pues sí, la página te va a dar los links para ese test, y hay otro que es el coeficiente de inteligencia positiva, ¿sí? Y el coeficiente de inteligencia positiva lo que hace es ayudarte a ver en qué estado anímico te encuentras dependiendo de qué tanto reaccionas o respondes, ¿sí? Okay. Cuando nosotros reaccionamos, estamos teniendo una fuga de energía vital, ¿sí? Una fuga de energía que nos sirve para afrontar las situaciones adversas o retadoras de la vida, recuperarnos de esas situaciones y prepararnos para la que sigue. Si nosotros estamos continuamente reaccionando, esa energía vital se fuga. Y entonces hazte cuenta que ahí va otra metáfora, ¿eh? Entonces hazte cuenta que estás en el mar, te revuelca una ola, primera cosa, hazte cuenta que tu primera reacción, fuga de energía, ¿no? Todavía no terminas de sacar la cabeza del agua cuando ya te tronó otra ola detrás. Segunda fuga de energía, no pudiste recuperarte de. Sí. Y entonces vuelves a tratar de salir, te vuelve a revolcar la ola. Entonces, ¿en qué momento vas a tener energía para realmente sacar la cabeza, ver dónde viene la siguiente ola y navegarla? Si todo el tiempo estamos reaccionando y fugando energía. Me encantan tus metáforas. Espero que les sirvan. Sí. Entonces, el coeficiente de inteligencia positiva mide cómo estás anímicamente dependiendo de esto, ¿sí? Y entonces puedes estar en un estado de supervivencia, puedes estar agobiado, puedes estar como en un punto de equilibrio, o puedes estar del otro lado como atleta de alto rendimiento, ¿sí? Súper Pero todo bien. Depende de que asumas tu responsabilidad de tu autosoberanía y te chambeas. Me encanta. Oye, Pris, bueno, para los amigos que nos ven en YouTube, nos escuchan en Spotify,
¿Dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre lo que estás haciendo y los proyectos en los que estás? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @coach Priscila Porcini, Priscila con SC, para que me encuentren, o en LinkedIn Priscila Porcini. Este test está en inglés. Si lo quieren en español me pueden escribir y con mucho gusto les paso un Google Forms que he creado para ayudarles en el proceso si lo necesitan en español. Perfecto, Pris, muchas gracias. Siento que nos faltó más tiempo para platicar de más cosas. Espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que esta es una conversación que desde hace mucho tiempo ya quería tener. Ya habíamos tenido uno y pues por aquí creo que podemos también compartirlo con más personas, y la verdad es que las conversaciones que me mueven, las conversaciones profundas que tengo, pues son con personas como Pris, y muchas gracias por venir. Gracias, el sentimiento es mutuo. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Presentado por Di lo que sientas, un juego de conversaciones profundas, disponible en diloquesientas.com.